Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un gran invitado que es el economista Jorge Chávez Álvarez, con quien voy a tener la suerte de conversar sobre un tema que es importante, que es la amapola, la coca y el lavado de dinero en el Perú. Y vamos a conversar con él. Antes que eso, les hago un comentario sobre lo que puede ocurrir el día de hoy, y que es un día particularmente importante. La legislatura en el Congreso fue ampliada hasta el día de hoy. Hemos vivido como 2, 3 semanas de un juego en el cual los congresistas llevaban proyectos para adelanto de elecciones que al final se frustraban porque lo que surgía en la mesa es intereses particulares de algunos grupos, porque en el fondo lo que no quieren es irse, pero la presión es evidente en el país. Y aunque en esta última semana tengamos una suerte de tranquilidad, de descanso en las protestas de manera relativa, porque sigue habiendo convulsión en algunas partes, principalmente en el sur andino, en Puno, pues lo que se debería aprovechar es para ver cómo no se deja de lado el clamor nacional, donde más de 70% de la población quiere ir a un adelanto de elecciones este año, el año 2023. Y el día de hoy, pues se va a producir una última oportunidad, acaso para ver cómo se puede entrar en esa posibilidad. Y como explica la portada de la República el día de hoy, ya habría 67 votos para el adelanto electoral. Si eso fuera así, pues se podría reabrir el tema, y yo no descartaría, la verdad, que el día de hoy tengamos alguna buena noticia por parte del Congreso, algo inusual, porque este Congreso no suele dar buenas noticias que nos permitan ir a un adelanto electoral. Crucemos los dedos y estemos atentos a lo que va a ocurrir el día de hoy en el Congreso, pero les insisto, no descartemos que el día de hoy pueda haber una buena noticia y que entremos en el proceso del adelanto de elecciones, que como hemos comentado muchas veces en este programa, es la única manera de salir de esta crisis. No es la solución a esta crisis, pero es un alivio a una situación complicada, porque puede acelerar, que es urgente hacerlo, la posibilidad de que se forme un nuevo gobierno legítimo, elegido en un plazo lo antes que sea posible. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que esto se puede organizar este mismo año, y entonces pues, eso sería ideal. Vamos a estar atentos con eso que ocurra. Eso no alivia el adelanto de elecciones, pero es una salida a esta olla de presión tan grande, y apostemos a que los nuevos gobiernos y el nuevo Congreso puedan trabajar bien, a diferencia de lo que hemos visto en el Perú en los últimos años. Estaremos atentos a lo que ocurra. Vamos rápidamente con la frase del día, y la frase del día la trae el actual alcalde municipal de Lima, el señor Rafael López Aliaga, que dio una opinión sobre Andrés Manuel López Obrador. Adelante. ¿Permitiría que le bloqueen las autopistas, los aeropuertos de México? Le aseguro que ni un segundo López Obrador dejaría que le tomen aeropuertos o autopistas o puertos, porque le mata Puerto Vallarta, le mataría su ingreso principal. 40.000 millones de dólares factura México en turismo. Entonces, por eso le digo, quieren en Perú, López Obrador se mete como si fuera su chacra, y no es su chacra, pues. Preocúpese de su narcotráfico, oiga, ¿ya? De los narcos que usted tiene en México, que aterran a México. Pues a mí me preocupa la intromisión que están teniendo presidentes de México, de Colombia, el señor Gustavo Petro Perú, en donde se cree que puede hacer aquí lo que le da la gana, y veo ahí un juego mayor. El premier Otárola lo ha dicho esta mañana, que lo que hay detrás, y eso es lo que están investigando en el gobierno, es un plan para reponer a Pedro Castillo en la presidencia de la República, tal como lo consiguió Petro como alcalde de Bogotá cuando fue sacado del cargo y volvió gracias a una intervención de la Corte Interamericana. Muy bien, vamos entonces a la entrevista que les ofrecí, y ya le doy la bienvenida al economista Jorge Chávez Álvarez, quien es presidente de Maximice. Y Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. Muchas gracias por la entrevista. Quisiera empezar con un comentario fuera del trabajo que has preparado, sobre la amapola. ¿Cómo ves el impacto económico de toda esta protesta? ¿Cómo sufre la economía y las familias en todo este momento con la turbulencia que está ocurriendo?
Eh, es muy fuerte el impacto. Me parece que las cifras que ha divulgado el Ministerio de Economía están subestimadas. Solamente examina los flujos, pero hay un impacto en stocks, en patrimonios, que su efecto a mediano plazo va a ser tremendo, ¿no? Hay muchas empresas que están cerrando sus puertas, simplemente que no van a poder reabrir, o en todo caso se demorarían años en reabrir porque han perdido patrimonio muy fuerte. Y bueno, sí, la situación es muy delicada, muy grave, y los que más van a padecer justamente la población del sur, ¿no? La economía de Puno prácticamente está diezmada en este momento, y yo creo que el gobierno debería emprender un plan especial para la zona de Puno, de Madre de Dios, un plan de desarrollo urgente, digamos, ¿no? De tal manera que también contribuya a la pacificación. Hay que sacar más recursos, no es momento para estar haciendo ahorros. El plan que ha divulgado el Ministerio de Economía es un plan que simplemente se financia de lo que se dejó de gastar el año pasado, pero Mm, no hay más recursos asignados a este plan para hacer algo que verdaderamente tenga sentido en el sur, sobre todo, ¿no? sin duda. Eh, Creo que Ahora, hay que poner acento. desde el punto de vista de la economía, ¿el adelanto de elecciones sería una buena noticia o una mala noticia? Yo creo que el adelanto de elecciones ya es irreversible, porque ninguna gobernabilidad puede aspirarse en un país que la población en su gran mayoría no está de acuerdo con su Congreso y tampoco con la presidencia de la República. O sea, la legitimidad social se ha perdido eh, absolutamente. Ahora, los que marchan son los menos, evidentemente, pero hay muchos que marchan que también están en contra del Congreso y que no marchan, digamos, pero que no, ya no creen, ¿no? En estos congresistas. Y bueno, pero el tema es más complejo, porque si hay elecciones prontas también, ahí el problema es de doble filo, ¿no? Porque mientras más prontas las elecciones, va a haber menos reformas políticas y electorales, y por lo tanto las reglas de juego van a ser las mismas, y eso nos llevaría a repetir el drama, ¿no? Y quizás Mm, empeorar, porque el financiamiento ilegal de las campañas electorales cada vez es mayor. El poder del narcotráfico ha crecido, y se ha filtrado a todo el sistema político, y entonces estamos cada día peor, ¿no? entiendo. Entremos justamente, dado que estás tocando el tema del narcotráfico, a este documento que Mirko Lauer me hizo llegar hace unos días. Yo pensaba que era más, que era más de reciente, me dice que es de hace un año, por tanto ya está el trabajo hecho ya hace un buen tiempo, y es el de la coca, amapola y lavado de dinero. Cuéntanos, por favor, de qué se trata y cuál es la importancia especialmente de la amapola, porque no se suele hablar de la amapola mucho, más se habla de la coca, la cocaína, pero no de la amapola, especialmente en zonas como las de Cajamarca, ¿no? Chota, Hualgayoc, etcétera. Sí, bueno, la amapola, con la cual se elabora la heroína, es una droga que tiene una demanda muy grande, y cada vez más creciente en el mundo entero, y su valor es mayor actualmente que el de la cocaína. O sea, es más cara. Por lo tanto, los ingresos, también las ganancias son mayores, ¿no? Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera calculó que entre el año 2010 al 2016 habían habido como 13.000 millones de dólares lavados provenientes del narcotráfico. Pero a mí me parece que esta cifra está subestimando también la realidad, porque me parece que no se está incorporando la importancia de la amapola, sobre todo es muy fuerte en el norte del Perú, pero que se ha también derramado hacia otras regiones, ya en el centro y en el sur, pero es muy fuerte en el norte. Y esto, si le sumamos narcotráfico, contrabando, tráfico de tierras, tala ilegal, minería ilegal, o sea, en realidad toda la economía, digamos, ilegal, son muchísimos miles de millones. Tranquilamente estaríamos en unos 25.000 millones eh, lavados en esos años, y podría esto llevado al año 2023.
representar una cifra descomunal, ¿no? O Y sea, a ver, esto, para que nos pueda entender el público, lo que sostiene es que tus cálculos, tus estimados apuntan, usando la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, a que habrían 25.000 millones de dólares que se mueven alrededor de la economía informal en el Perú, incluyendo narcotráfico, minería, trata de personas, tala ilegal. ¿Ese es el número? si son 13.000 millones lavados entre el año 2010 al 2016, según la Unidad de Inteligencia Financiera. Ah, en esos años. O sea Esto, que anualmente, sí, ¿cuánto esto sería? nos llevaría más o menos alrededor son 2.000 millones aproximadamente. Yo he estado escuchando últimamente a opinólogos que hablan de 1.200 millones anuales, eso es muy poco. La misma Unidad de Inteligencia Financiera ya está calculando que son como 2.000 millones. Y yo creo que debe ser mucho más, ¿no? Eh, este, Debe ser tranquilamente 3.500 millones y se suma a otras actividades ilegales, ¿no? Ahora, la tala ilegal es un delito que ha crecido mucho durante la pandemia y especialmente durante el último año el año y medio del gobierno de Castillo. No se ha hecho nada contra la tala ilegal y las muertes de indígenas ha aumentado tremendamente y en una impunidad tremenda, ¿no? Y supuestamente un gobierno que se suponía que iba a trabajar para los pobres, ¿no? Identificado con, la, con el ambiente, pero en realidad ha sido de lo peor, ¿no? Y más bien se dedicaron a buscar que construir nuevos aeropuertos en zonas productoras de cocaína, ¿no? Mm. Y bueno, felizmente el Estado ha sido un freno para todos estos impulsos de ayudar al narcotráfico, ¿no? Pero sí había en realidad hay una confabulación de voluntades de todos estos sectores ilegales que logran acuerdos con alianzas con políticos que llegan al poder y que tienen compromisos muy férreos con ellos y que implican eso, ¿no? Ahora en el Brain hemos visto la matanza de policías de el grupo del Partido Comunista militarizado de Sendero Luminoso. Y esto es un mensaje muy claro en cuanto a, digamos, un descontento con el partido político Perú Libre al cual apoyaron, ¿no? En la campaña electoral para que hicieran más por el narcotráfico. Y Mm. en general, digamos, la consigna, si uno ve el mensaje de Petro hace poco, ha dicho de que se podría reducir radicalmente la criminalidad y muy fácilmente, porque considerar que lo que son delitos dejan de ser delitos, ¿no? Entonces el mensaje es muy claro, ¿no? Desde México lo mismo. Entonces estamos, digamos, las propuestas de un sistema comunista en realidad están derivando a un sistema en el cual haya una libertinaje en cuanto a todo lo que es narcotráfico, delitos de distinta índole, ¿no? El Jorge, reino y más allá de los valores y de la legalidad, etcétera, te hago una pregunta un poco cínica. La economía ilegal, informal, todo lo que vemos, ¿ayuda un poco a compensar la recesión y genera ingresos para familias? Yo te pregunto, más allá de la ley, de los valores, de cómo, pero es una ayuda enorme que ocurre en estos años para las familias peruanas para sobrevivir, ¿o hay un elemento que no estoy viendo cuando se afirma eso? A ver, una ayuda en términos de una mayor Medio de liquidez. vida. Hay mucha liquidez. Esa liquidez llega a población que no tiene, digamos, población pobre o que vive en condiciones de vulnerabilidad. Pero esta liquidez tiene un impacto muy nocivo en la economía a mediano y largo plazo. Entonces, lo que hace es castrar la posibilidad de un desarrollo sostenible en el mediano o Mm. largo plazo. Entonces, siempre estar viviendo esas migajas que les deja estas actividades ilegales, ¿no? Y que les permiten sobrevivir, pero en una situación, digamos, de condiciones indignas para un ser humano, ¿no? En medio de trata de personas, de Sin duda. prostitución, de abuso con los niños, ¿no? De muertes de niños, ¿no? En la Claro que minería sí. ilegal mueren niños. No, no, no.
literariamente, sino en la realidad, y mueren todo el tiempo. Sin embargo, eso no Ahora, son noticias claro, que salgan en los diarios. pero un programa de legalización de la gente, de insertarlos en actividades legales, tiene que tener en cuenta que en el corto plazo genera un problema y que hay gente que vive, el campesino cocalero en el Braem, pues tiene su fuente de ingresos ya establecido y entonces no le puede decir la noche a la mañana, te corto eso y ahora en honor a la legalidad, te mueres de hambre. ¿Cómo se enfrentan esos temas del mediano plazo con el corto plazo? Y eso vale para la trata, no sé, son delitos, pero es gente que vive de eso. Sí, claro, es un sistema económico, ¿no? Por Claro. ejemplo, la droga sale también camuflada en las exportaciones de madera, ¿no? Mm. Así como sale camuflada en las exportaciones de harina de pescado. Entonces hay una complementariedad entre distintas actividades ilícitas y entonces es muy difícil romper si uno, por ejemplo, la Amazonía peruana en estos momentos vive prácticamente de la tala ilegal, porque Sí. más del 80% de la madera que se exporta en Perú, que aparece legalizada, en la realidad no lo es, ¿no? Son papeles que flotan ahí eh, por certificaciones que dan los concesionarios y que es todo un negociado, digamos, y en el cual lamentablemente también participan autoridades que son compradas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto romperlo significaría primero que haya un buen gobierno, ¿no? Que llegue al poder un partido político que verdaderamente trabaje con honestidad y que tenga visión de largo plazo y que llegue a un Congreso también que piense en el país y que quiera cambiar todo esto. Porque este es un plan que hay que, por lo menos de 10, 15 años, para cambiar toda esta situación. O sea, hay que trabajar a mediano plazo y hacerlo de manera persistente, sostenida. Entonces, Mm. no se Ok, puede cambiar esto de la noche a la mañana. y la amapola, ¿por qué tiene tanta poca cobertura, tanta poca, a diferencia de la cocaína, la coca, o sea, todo eso, la amapola, ¿por qué pasa más tranquila? Entiendo que para algunos países, Afganistán, por ejemplo, los talibanes se financian muy fuertemente con el cultivo de la amapola. En el Perú, ¿qué significa? ¿Dónde está localizada? ¿Hay números alrededor de eso? Bueno, no se tiene calculado exactamente cuánto, pero sí se conoce cualitativamente, digamos que en el norte, Chota y Selendín son, digamos, dos centros importantes, provincias que producen amapola. Chota Y y Chota, Selendín. además, es un paso obligado para la droga que va hacia Lambayeque y de ahí sale hacia el Ecuador, ¿no? Mm. Este, y la capital de Hualgayoc, que es Bambamarca, es el centro Bambamarca. de acopio, ¿no? Ahí se acopia la, la droga y opera más o menos unas 60 firmas que producen entre pasta básica de cocaína, látex de amapola, heroína, cocaína misma. Entonces, norte es un lugar, digamos, que se ha convertido en un lugar estratégico para todo este negocio, ¿no? Pero de ahí ha ido desparramándose hacia otros lugares del Perú, ¿no? Entonces Bueno, ahora como los ya, negocios que empiezan en algún lugar y van creciendo y van extendiéndose, ¿no? así es. Entonces, Y por ejemplo, sigue, en por favor. Chota, en Celendín, esas zonas, los ronderos, por ejemplo, juegan, los ronderos entre comillas, porque son pseudo ronderos la mayoría, juegan un rol de contención. Ahí cualquier visitante es visto como alguna persona indeseable, ¿no? O sea, Así. eh, sí, porque va a ver pues lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha oposición a la minería. La minería, básicamente la oposición que hay es porque eh, si hay actividades legales, van a competir con las ilegales y se va a hacer visible la actividad ilegal. Entonces, por esa razón es que hay todo un manto de protección que viene del lado de los pseudo ronderos que protegen de todos estos cultivos y generan actos vandálicos, sabotajes de proyectos mineros. Hay varios casos de proyectos mineros que han sido saboteados por estos pseudo ronderos. Entiendo.
El mensaje final, entonces, Jorge, de tu trabajo y lo que has hecho, ¿cuál sería? Si es que hubiera que incorporar en un plan de gobierno estos temas de lavado de dinero, del narcotráfico, con una visión económica como la que tú tienes. Eh, yo creo que se puede hacer grandes cosas. Hay que tener un plan de mediano o largo plazo, pero también hay un plan de emergencia que tendría que ejecutarse y es, por ejemplo, la tala ilegal, cortarla de raíz. Hay como 12 millones de hectáreas que están deforestadas en el Perú, deberían ser resembradas. En el Perú se habla mucho de la reforestación, pero desde el Estado no se hace nada por reforestar. No se siembran árboles, las concesiones que fueron pensadas justamente para que se sembraran, no siembran. Entonces hay cosas que se pueden hacer rápidamente, ¿no? Hay que eliminar toda la exportación de madera ilegal y desarrollar plantaciones agroforestales en toda la Amazonía, generar empleos. Y hablo de la Amazonía principalmente porque gran parte de estas actividades están vinculadas con la Amazonía, ¿no? Son cejas de selva que están articuladas al tema de las drogas y también a la minería ilegal, ¿no? Entonces sí hay que hacer mucho ahí, hay que ayudar a los gobiernos regionales y locales a hacer buen gobierno. Hay buenos alcaldes, han sido elegidos entre los malos alcaldes que también lamentablemente son financiados por el narcotráfico y por estas actividades ilegales. Sin embargo, llegan algunas personas con buena voluntad y que están bien capacitadas. Desde el gobierno se tendría que identificar quiénes son los buenos y a los que hacen mejor las cosas premiarlos, ¿no? Y cambiar toda la regla de juego para que los que hagan bien las cosas tengan más recursos. Actualmente es al revés. O sea, los recursos están concentrados ahí donde los malos o en ciertas regiones, provincias, distritos, donde la ley del canon, por ejemplo, concentra mucho los recursos y donde ese dinero es despilfarrado en proyectos que no tienen mayor impacto social. Hay que desarrollar proyectos con impacto social y lamentablemente todo el proceso de centralización tiene que ser repensado, tiene que ser repensada la ley del canon. Tienen que crearse fondos de fideicomiso que actúen con una gobernabilidad técnica muy altamente profesional, de tal manera que los gobiernos regionales y locales se conviertan en entes que toman decisiones políticas pero que no manejan recursos. Los recursos deben ser manejados por corporaciones, digamos, estos fondos, fondos soberanos, digamos así, con una gobernabilidad Mm, muy transparente, ¿no? Que pueda ser objeto inclusive de certificaciones internacionales en su transparencia, eh, en su nivel de auditabilidad, digamos, ¿no? entiendo. Bien, Jorge, pues muchas gracias por estos apuntes y este resumen que haces de un trabajo que hiciste hace un tiempo que es relevante en un momento como el actual. Te agradezco mucho y te deseo buen fin de semana. Adiós. De igual manera, gracias. Muy bien. Ha sido el economista Jorge Chávez Álvarez, presidente de Maximice, dando su punto de vista sobre la situación económica del país, su impacto en las familias y el tema de la coca, amapola y lavado de dinero. Es momento de retirarme. Esperemos, crucemos los dedos a que el día de hoy en el Congreso se tomen buenas decisiones, que se apruebe de una vez para ir al adelanto electoral que tanto requiere el país para poder aspirar a tener un gobierno y un Congreso con legitimidad y que pueda enrumbar nuevamente al Perú, rumbo que se ha perdido en los últimos años. Y pues estaremos atentos a lo que ocurra y ya lo comentaremos en el programa del día lunes que viene aquí en Claro Directo en LR+, y lo dejo con la estupenda programación de LR+. Buen fin de semana. Adiós.